Perfecto. Bueno, entonces el día de hoy vamos a ver un caso clínico de reto diagnóstico. La idea es que podamos tener también participación de ustedes. Lo vamos a hacer dinámico a través de la aplicación Mentimeter. Yo voy a hacer unas preguntas a lo largo del caso. Necesito es que tengan el escáner de QR a la mano, o sea, que escanean unos códigos ahorita. Bueno, el día de hoy entonces les traigo un caso clínico de una paciente que vimos por mucho tiempo con mis compañeros en Medellín. Yo soy Edna Bobadilla, trabajo en el Hospital San Ignacio, en el Hospital de la Misericordia. Y bueno, vamos a traerles este casito el día de hoy. Entonces, esta paciente es una paciente, bueno, de sexo femenino, remitida por pediatría por hipotonía y retraso en el desarrollo. Sin embargo, les traigo aquí la cronología de la evolución clínica de esta chiquita. Y fue una paciente que a los 6 meses el pediatra identifica pues que no lograba sostén cefálico y tampoco pues a los 6 meses por supuesto no rolaba, no se sentaba llamativamente notaban que la cabecita siempre se le iba para atrás, había un rezago cefálico muy frecuente cuando la exploraban y a los 12 meses logra sostén cefálico pero era nuevamente muy inestable y con tendencia al rezago cefálico. A los 15 meses ya logró el sedente independiente y empezó a hacer algunos bisílabos muy escasos, menos de 10 bisílabos, menos de 5 bisílabos, perdón. Y a los 16 meses es cuando yo la conozco, que llega a valoración por neuropediatría. Como antecedentes es una chiquita fruto de unión no consanguínea, ambos padres de Medellín, primer embarazo, un embarazo normal, sin complicaciones, parto por cesárea a la semana 36, sin complicaciones. Como antecedente familiar, lo único en su familia, un linfoma de Hodgkin en el padre que requirió trasplante de médula ósea. Ella fue la primera hija. Y este es como, les traigo unos videos, estos videos han sido autorizados todo el evolutivo por los padres, entonces les traigo acá un video inicial de la chiquita, entonces es una niña con hipotonía, pero miren ustedes, por ejemplo, cuando le hacían, digamos, hacíamos tracción de la muñeca, miren ustedes cómo tenía ese rezago cefálico y esa dificultad para la bipedestación, la cabecita se le iba para atrás, y miren ustedes que apoya los pies, pero parece que a nivel proximal le cuesta, o sea, no tiene bípedo independiente. Nuevamente miren ustedes en la maniobra de tracción, la cabecita se le queda hacia atrás, entonces encontramos al examen físico inicial de esta chiquita una hipotonía, una debilidad de predominio proximal y una hiporreflexia global, ¿vale? En ese momento la chiquita interactuaba muy bien, la parte social en ese momento pues digamos que se veía muy bien. En lenguaje, como les dije, un lenguaje muy escaso, ella casi que bisílabos, como les dije, casi no, menos de 5, no recuerdo exactamente, pero era muy escaso. A los 24 meses, la paciente lograba, pues, tenía su sedente, pero no lograba todavía bípedo y por supuesto marcha. Ella se desplazaba arrastrándose, así como ustedes ven acá, se arrastraba, arrastre glúteo, y cuando los padres intentaban incorporarla en bípedo, miren ustedes la marcada debilidad axial y proximal que tenía la chiquita. Miren ustedes, por ejemplo, que requiere el apoyo de los padres para poder dar algunos pasos, y miren ustedes que ya empezamos a ver una ligera hiperlordosis cuando la incorporan en bipedestación. Nuevamente, la chiquita, vemos una marcada dificultad de predominio, una debilidad de predominio proximal. Ella apoya sus pies, pero cuando va a incorporarse, ven ustedes que axial y proximal tienen muchísima debilidad. ¿Qué llamaba la atención en ese momento también adicional? Bueno, la debilidad, no tenía lesiones en piel como tal, queloides, pero sí había una ligera hiperlaxitud ligamentaria, pero sin lesiones queloides ni nada adicional respecto a la piel. Y tampoco tenía contracturas. Miren ustedes nuevamente la debilidad de la chiquita. Ella, por ejemplo, la mamá, recuerdo mucho que cuando ella decía, y esto es un dato muy importante que muchas mamás lo dicen, miren ustedes aquí cómo se despide, la mamá decía, parece que tuviera como pegado el hombro al cuerpo, ¿sí? Entonces, ojo, para los estudiantes y para quienes están acá, los residentes, o las personas que de pronto
digan, bueno, pero es que en una chiquita de 28 meses o 24 meses, ¿yo cómo puedo explorar? Bueno, podemos valernos de varias cosas, los juguetes y también lo que los padres nos dicen. Entonces, miren ella cómo se despide sobre la manito, casi que en sentido horizontal, porque no vence gravedad por la misma debilidad proximal que tenía. Entonces, ahí vamos en 28 meses. Bueno, tenía pliegue axilar invertido, la hiperlaxitud articular, la hiperlordosis que ya habíamos documentado, y una ligera pseudohipertrofia en los gemelos. Eso era como lo que veíamos en ese momento en la chiquita. También una marcada debilidad en los músculos extensores de cuello, y ya más o menos a esta época ya empezamos a ver, ella no avanzó más en lenguaje, de hecho perdió lo poquito que ganó, y a más o menos a los 2 años y medio, cercano ya, en 3 años, cercano a los 3 años, ya empezamos a ver que la niña no tenía un juego propositivo, no atendía al llamado por el nombre, lo que les menciono, perdió lo poquito que ganó en cuanto al lenguaje, y pues nada, la niña ya empezó a tener unas banderas rojas para un trastorno del espectro autista. Entonces tenemos acá una anamnesis, un cuadro de una niña con un inicio de síntomas antes de los 2 años, un retraso global del desarrollo. Eso fue el debut inicial, porque después vimos que es una niña que tiene un retraso, pero hace después una neuroregresión, tenía hipotonía, y a nivel clínico encontramos unos signos de debilidad, de predominio proximal, una hipotonía, una hiporreflexia global, una hiperlaxitud ligamentaria articular, y en esta chiquita pues se hicieron estudios enfocados ya a una hipótesis diagnóstica. Esa hipótesis diagnóstica era que tenía una enfermedad neuromuscular. Entonces ya tenemos esa hipótesis diagnóstica, entonces vamos a pedir estudios orientados a enfermedad neuromuscular. Una electromiografía y neuroconducción es inicialmente normal, pero una CPK que osciló, ellos se le tomaron varios, pero el rango estuvo entre 825 y 1013, ese fue el rango en el que estuvo ella. Entonces aquí tenemos un cuadro de que vamos siguiendo las pistas hacia llegar a un diagnóstico, así como hacía Sherlock en este artículo de Lancet, donde dice, bueno, Sherlock en esa búsqueda de sus hipótesis en resolución de casos se comporta como nosotros los neurólogos, siguiendo unas pistas hacia el diagnóstico. Entonces aquí... Una preguntita, Edna. ¿Esa electromiografía a qué edad se le hizo? Esa electromiografía se le hizo como a los 2 años y medio, entre los 2 años y medio o ¿Y 2 fue años. normal? Fue normal, sí señor, sí señor. Inicialmente fue normal, sí, porque después se le repitió. Gracias. Pero esta CPK... ¿Incluía musculatura proximal en la electromiografía o lo hicieron para espinales o no, sí incluía proximal, de hecho le hicieron, creo que vasto lateral incluyó, tibial anterior, pero deltoide, por ejemplo, no, y para espinales no. La colaboración es de esta chiquita, sí fue muy complicada desde el principio. Recuerden que ya como a los 2 añitos y medio empezó a tener algunas banderas rojas de TEA, y ya después vamos a ver otras cosas que empezó a presentar esta chiquita, ¿vale? Entonces... respiratorio no había hecho, ¿cierto? No. ¿sí? Problemas respiratorios no había hecho. No, 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 esto fue el abordaje inicial. Entonces, bueno, quiero que ustedes saquen su código QR y vamos a escanear este código y vamos a mirar entonces. ¿Cuál es su sospecha diagnóstica? Pueden escanear este código y entonces vamos a mirar. Me avisan si ya están votando. ¿Sí pudieron votar? ¿Alguien que me diga si aparece? Perdón, alguien que me diga si les aparece cuando votan, entran al código QR, por favor. Sí, a mí me parece. Señora, sí aparece. ¿Listo? Desaparece. Un segundito, yo abro aquí, me estaba procesando el resultado. Aparece Menti y hacen clic y continúan para empezar el cuestionario. Bueno, aquí me sale que solo 4 personas han votado. 4 personas. Ah, no, mentira, ya me sale. Bueno, aquí me parece que votaron solo 4 personas. No sé si alguien más va a votar.
¿Alguien más? ¿Esperamos? ¿Quieren votar? La Pues, votación se puede hacer, pero dice después que hay que refrescar la página, de pronto ahí es que es el pequeño problema. ok, bueno, un segundo. Bueno, aquí me sale que de las personas que votaron, el 90% votaron como distrofia muscular congénita y una persona como una distrofinopatía. Es lo que a mí me sale acá. Bueno, si quieren continuamos. Bueno, les cuento que entonces en vista de que la niña tuvo también una neuroregresión y lo que ustedes empezaron a ver respecto al lenguaje también, las banderas rojas, entonces se le solicitó una resonancia que fue completamente normal, un ecocardiograma que fue normal, se le hizo un tamizaje inicialmente para Pompe que fue negativo y esta chiquita se hizo, bueno, aquí les cuento, aquí digamos que me quedó la biopsia aquí antes, pero se hizo una junta con un grupo de colegas y entonces discutimos el caso y dijimos, bueno, con estas características clínicas, esta chiquita tiene un inicio menos de 2 años, tiene una debilidad de predominio proximal, tiene unas CPKs aumentadas. Inicialmente les comento, se le hizo una electromiografía que fue normal, después, si no estoy mal, se le repitió y ya salió un patrón miopático. Y entonces teníamos varios hallazgos, tanto clínicos como paraclínicos, que sugerían una enfermedad neuromuscular de tipo distrofia muscular. Aquí, ¿cuál es, digamos, la orientación? Porque no una miopatía y sí una distrofia. Entonces recuerden que aquí la CPK estaba aumentada. Eso es un hallazgo que nos debe orientar a ayudar a diferenciar, sobre todo si vamos por una miopatía o nos vamos para una distrofia muscular. Pero en este caso tenemos una niña que empezó con síntomas antes de los 2 años. Cuando ustedes tengan pacientes con síntomas similares y CPKs elevadas, sospechen distrofia muscular congénita. ¿Listo? Entonces, Disculpa la molestia con esto, pero es que tú me conoces. ¿A cuánta diferencia hubo entre la primera electromiografía y la segunda? Porque me da la impresión de que la primera estuvo mal hecha. como 6 meses, doctor, como 6 meses. Entonces la primera estuvo mal hecha. Sí, no. Igual es importante tener en cuenta acá una cosa y es que los estudios, el apoyo diagnóstico que nos brinda una electromiografía es un apoyo diagnóstico, pero tenemos una orientación que siempre primar lo clínico. ¿Por qué? Porque en una electromiografía a veces, neuroconducción y sobre todo la electromiografía en niños pequeños a veces es muy complicada de abordar, sobre todo por la colaboración de los pacientes. Entonces, puede que el paciente no colabora y sea técnicamente difícil, ¿sí? Y así muchas veces lo reportan, pero es que es técnicamente difícil a veces porque la colaboración de los pacientes a veces no es la mejor. Entonces, claro, pero en cuando niños tenga... con este nivel de debilidad no debería haber sido tan difícil, a eso me refiero. Exacto, bueno, pero ella, ya vamos a ver por qué sí era un poco difícil, ya les comento por qué. Entonces, importante el mensaje aquí, la clínica debe enfocarnos, primar sobre todo la clínica. ¿Por qué? Porque pedimos estudios, claro, complementarios, pero la clínica debe ser la base fundamental de esto. Entonces, aquí omitan lo de la biopsia, por favor. Entonces, ¿qué estudio genético considerarían ustedes que se debe realizar? Entonces, sospechan una distrofia muscular. Entonces, ¿qué le van a hacer? Bueno, aquí ya respondimos, ya me adelanté. Dijimos un panel de distrofia muscular congénita, ¿sí? Porque eso así se orientó respecto a la parte clínica y paraclínica que teníamos en ese momento. Entonces, nuevamente, los signos clínicos sugerían una distrofia muscular congénita con todos los hallazgos que ya mencionamos y les cuento que se hizo un exoma clínico enfocado sobre todo a genes de distrofia muscular congénita y estos fueron los que se incluyeron y se encontró una variante probablemente patogénica en el gen CHKB, pero una de significado incierto, pero también en el gen CHKB. Entonces, con estos hallazgos, yo quiero escucharlos ustedes, ¿qué harían? ¿Ya tenemos un diagnóstico definitivo? ¿Harían algo adicional? ¿Qué harían ustedes? Quisiera escucharlos. ¿Alguien que quiera participar? Si los geneticistas no están tan seguros, habría que hacer el exoma, sobre todo para cuestión de consejería genética, ¿no? Porque, ¿Alguien más quiere? ¿Alguien más quiere participar? Sí, y esas se documentó que esas variantes estaban en trans, o sea, son 2 variantes en el gen
están en el mismo cromosoma, están en cromosomas alternos. Ya les cuento qué se hizo después, pero sí, y se hizo segregación después. ¿Hicieron Ok. Sanger? Ya no por Next Generation, sino por Sanger. Se hizo segregación, ¿sí? Pero en ese momento, entonces teníamos esta variante de significado incierto, pero esta alteración en el gen CHKB. Entonces, cuando nos vamos a la literatura del gen CHKB, más adelante les voy a mostrar que tiene unos hallazgos en la biopsia muscular muy característicos. Entonces, esta chiquita se llevó a biopsia mientras autorizaban el resto de cosas de tipo genético. Entonces, se llevó a biopsia muscular. La biopsia muscular, como vieron atrás, que se me fue ese dato, la biopsia mostró un patrón distrófico. Esto lo leyó la doctora Shirley Rojas. La doctora muy amablemente nos pasó las placas. Desafortunadamente estas fotos fueron tomadas como un año y medio después de que se hicieron, por eso la calidad no es la mejor, pero quiero mostrarles acá algo muy llamativo. Entonces el patrón de esta chiquita es un patrón distrófico con algunas, ustedes podrán ver, perdón, me pongo acá mi pointer. Entonces ustedes podrán ver, bueno, no es la mejor calidad, pero entonces vemos acá unas fibras que tienen una infiltración de células inflamatorias, ¿sí? Y adicional un infiltrado de tejido adiposo que digamos que en este caso en las biopsias cuando vemos estos infiltrados sugieren un compromiso distrófico, además del compromiso de células inflamatorias, la variabilidad en el tamaño de las fibras también. Y llamaba la atención, esta es una foto en ADH, aquí digamos más cerca. Si ustedes ven, de pronto aquí no sé si alcanzan a ver, en esta imagen o en esta imagen, ven un punteado como unos punticos más oscuros, como unas bolitas más oscuras a nivel de citoplasma, que, no sé si ustedes ven acá, que van más hacia la periferia. Más hacia la periferia, se ve un punteado mucho más hacia la periferia y un poco más claro a nivel del citosol, ¿cierto? El punteado más hacia la periferia y más clarito hacia el citosol. Cuando se evalúan, por ejemplo, ya un poco más cerca, se ven nuevamente, esto es un corte transversal, esto no fue la mejor foto que nos mandaron, pero ustedes ven acá unas, en SDH, unas imágenes redondeadas, la doctora la revisó y nuevamente se iban un poco más hacia la periferia. Nuevamente las imágenes redondeadas y a nivel histológico se iban más hacia la periferia, que se interpretó, ella lo revisó y revisó que eran, digamos, mitocondrias que se iban hacia la periferia y estaban aumentadas de tamaño, ¿sí? Se llaman megamitocondrias, megamitocondrias. A nivel de la inmunohistoquímica, en algunas tinciones de las inmunohistoquímicas, este es DIS1, en algunas zonas de las fibras tenía mucho mejor la inmunohistoquímica de DIS1, pero había unas zonas que se veían con una disminución en la tinción. Aquí en DIS2, por ejemplo, se ve nuevamente que hay unas zonas que están mucho más, con mayor intensidad en la tinción, pero otras zonas mucho más claras con respecto, por ejemplo, a esta se ve más clara, esta no tiñe. Y acá en DIS3 nuevamente se ve disminución significativa en la tinción. Este es el control y esto es lo que se encontró en la paciente, una disminución en la tinción. Entonces ustedes dirán, bueno, tenemos un compromiso, un patrón distrófico con esta alteración en las DIS. ¿Será que esto es una distrofinopatía? ¿Esto será una alteración en el gen de DMD? Ojo, esto es un hallazgo importante y también para que lo tengan en cuenta porque pueden haberles reportado en algunas otras biopsias o reportarles que hay alteración en las distrofinas en la inmunohistoquímica, pero no solamente la alteración en el gen de DMD o en las distrofinas sugiere una alteración de DMD, sino que cualquier mutación que altere la membrana, ¿sí? Alteración que altere la membrana, el sarcolema, nos puede dar alteraciones en la tinción de la inmunohistoquímica, sobre todo, por ejemplo, cuando se altera sarcoglicanos o alfa-distroglicanos. Pero, ojo, que ya les voy a explicar por qué en este caso también se alteraron las distrofinas, porque el mecanismo fisiopatológico de esta patología explica el por qué las fibras parecían parcialmente teñidas. Entonces, teníamos una biopsia muscular donde la patóloga encontró megamitocondrias hacia la periferia con una alteración de la SDH,
La SDH hace parte de las tinciones de la cadena respiratoria que se hacen, que son SDH, NADH y COX, que por ejemplo si ustedes quieren evaluar algo mitocondrial tienen sí o sí que tener esas tinciones, ¿sí? COX sería lo ideal, aquí no me mandaron las fotos de COX, pero COX también estaba alterada. Entonces, aquí teníamos una patología donde encontramos megamitocondrias con una alteración en SDH y COX que configuraban una alteración a nivel histológico que bueno, las prominentes mitocondrias hacia la periferia es una característica muy importante de una distrofia muscular que se llama distrofia muscular megaconial. La distrofia muscular megaconial se caracteriza por estas megamitocondrias hacia la periferia, una alteración en la tinción de SDH y COX, ¿sí? Por la alteración mitocondrial, y hacen parte o hace parte de una distrofia muscular congénita recientemente, entre comillas, descubierta, muy pocos casos en el mundo, y que histológicamente esta biopsia soporta los hallazgos a nivel genético que se habían encontrado previamente. Estas dos mutaciones se segregaron en ambos padres y pues una es del papá y otra es de la mamá, ¿sí? Entonces teníamos hallazgos clínicos, ya los repasamos: hipotonía, debilidad de predominio proximal y axial, hiporreflexia, retraso global del desarrollo, hiperlaxitud, CPKs elevadas, compromiso neurocognitivo, y aquí ya les muestro qué fue lo que pasó con ella, con un patrón histológico característico y unos hallazgos a nivel genético de dos mutaciones, dos variantes, una probablemente patogénica y una variante de significado incierto en GCHKB, que asociado a todo esto de los hallazgos clínicos fisiopatológicos, pues soportaban el diagnóstico de una distrofia muscular megaconial. Bueno, ¿qué pasó con esta chiquita? Entonces, se hizo el diagnóstico, ella se le hicieron empezó a presentar unos episodios durante el sueño, que tenía despertares donde empezaba a gritar, muy agresiva, empezó a tornarse muy agresiva, los rasgos, el compromiso del lenguaje, como les mencioné, ella nunca logró mejoría, y pues ya plenamente tenía unas características plenas de un trastorno del espectro autista. Perdón, aquí que no sé qué hacer para poder reproducir los videitos. Me sale el pointer. Perdón. Acá, entonces quiero que la vean. Ella logró caminar casi a los 3 años y medio, entonces esta era la marcha de ella. Miren ustedes la marcada debilidad axial y proximal, sobre todo en miembros inferiores, la hiperlordosis que tenía, la hiperlaxitud, muy hiperlaxa, pero ya, como les mencionaba, en esa época empieza a hacerse mucho más evidente los síntomas comportamentales, agresividad, se autoagredía y agredía, empezó a tener trastornos de sueño, mucha dificultad no solo para conciliar el sueño, sino que tenía muchos continuos despertares en la noche, se le hizo un diagnóstico de una apnea, hipopnea de sueño, y se le hizo un electroencefalograma porque tenía unos eventos no claros y mostró una actividad epileptiforme frontotemporal derecha. Entonces, ya entonces empezó a presentar estas otras manifestaciones adicionales. Con esta chiquita, ¿qué fue lo que pasó después? Adicional a los trastornos de sueño, no dormía casi, fue muy difícil el manejo farmacológico para que ella pudiese dormir. De hecho, si Lina Tavera está por acá conectada, le agradezco muchísimo porque Lina, por favor, ¿qué hacemos con esta niña? Esta niña no duerme, esta niña se agrede, no le sirve la melatonina. Lina, ¿qué hacemos? Bueno, gracias Lina, aprovecho ahí la cuñita para decirle a Lina que muchas gracias. Y empezó a tener estos episodios en la noche, incluso como les mencionaba, se agredía, se mordía, lloraba. Fue un tiempo muy difícil para la familia, requirió incluso hospitalizaciones, y mis colegas de psiquiatría empezaron a darle manejo farmacológico, refractaria a risperidona, refractaria a dosis altas incluso, le dieron olanzapina tampoco, y terminó con aripiprazol, que con aripiprazol ya digamos que se logró mejorar un poco más el tema de la agresividad. Y ella en el 2021 pierde la marcha, o sea, ella caminó entre los 3 años y medio, casi hasta los 6 añitos, y actualmente ella no logra marcha. Bueno, entonces les traigo este caso clínico de una distrofia muscular, como les mencioné, rara, pero bueno,
los casos raros no los encontramos y la idea es que aprendamos de pronto a identificarlo en algunos pacientes por si llegamos a tener casos similares. Entonces, esta distrofia muscular se llama distrofia muscular megaconial. Es una distrofia muscular que inició su descripción clínica. Inicialmente los primeros reportes de distrofias con anormalidades estructurales mitocondriales se empezó a describir en el 98, pero hasta ese momento no se sabía cuál era el gen que ocasionaba esta distrofia muscular con estas alteraciones estructurales mitocondriales, pero es en el 2011 que el grupo del doctor Nishino empieza a describir casos clínicos de pacientes con distrofia muscular congénita y este patrón histológico de unas megamitocondrias que se ubican en la periferia con un citosol claro, desprovisto de mitocondrias, porque casi siempre se van hacia la periferia, esa es la característica histológica, y identifican por primera vez el gen causal, que es el gen CHKB. El gen CHKB es aquel que codifica para la colinquinasa beta. Existen dos tipos de colinquinasa, la alfa y la beta es la que nos interesa aquí. La colinquinasa beta es la encargada es una enzima muy importante en el metabolismo lipídico, sobre todo para fosfatidilcolina y fosfatidiletoanolamina. Resulta que en la mitocondria hay una vía alterna, que es la vía de Kennedy, ¿sí? Que es esta, para la producción de fosfatidilcolina y fosfatidiletoanolamina. Entonces, la colinquinasa beta permite el paso de colina a fosfatidilcolina y, perdón, pone el fosfato en la colina, perdón, y permite que la fosfatidilcolina pues se genere en la vía de Kennedy. Cuando no hay una producción de esta fosfatidilcolina y fosfatidiletoanolamina a nivel de la mitocondria, hay como una vía alterna, que es esta otra vía, que es la vía MAM, de las membranas mitocondriales, donde se puede producir, digamos, de forma compensatoria algo de fosfatidilcolina y fosfatidiletoanolamina, pero ¿qué pasa? Que esto genera como una hipertrofia estructural también a nivel mitocondrial, y es por esto que se ve estas megamitocondrias, que a nivel de microscopía electrónica se ven mitocondrias redondas, deformes, y todas se disponen hacia la periferia. ¿Por qué? Por esta alteración enzimática de la colinquinasa beta. Entonces, esta distrofia muscular congénita tiene una etiología metabólica, mitocondrial. Pero, ojo, aquí no estamos involucrando ninguna vía que tenga que ver con la cadena respiratoria. Entonces, por lo tanto, ustedes dirán, bueno, pero entonces ¿será que el lactato se me va a subir, se me va a alterar el piruvato? En la gran mayoría no hay, digamos, fisiopatológicamente no tiene relación y no se altera el lactato ni el piruvato ni nada por el estilo. Entonces, anecdóticamente en 1 o 2 casos reportados se ha elevado, pero generalmente vamos a tener un lactato, un piruvato, todo completamente normal. Lo que vamos a tener característicos son los hallazgos histológicos que les mencioné. Ya nuevamente vamos hacia la parte histológica. A nivel de la clínica es una distrofia muscular congénita, nuevamente como signo cardinal para que ustedes tengan en cuenta, hipotonía global con una debilidad de inicio antes de los 2 años. La mayoría de pacientes tienen microcefalia, y son pacientes que por su compromiso, bueno, es un compromiso multisistémico, también ya se ha encontrado que esta distrofia muscular tiene un compromiso multisistémico y es una de las distrofias musculares que se asocian a compromiso a nivel neurocognitivo. Entonces, esto es un dato muy importante. ¿Por qué? Porque si ustedes se topan a algún paciente con debilidad muscular, hiporreflexia, hipotonía, pero tiene características de trastorno del espectro autista, tiene características de un síndrome de Rett o tiene una discapacidad cognitiva, pero no le encuentran reflejos, lo ven débil, ojo, este es uno de los diagnósticos diferenciales a evaluar. ¿Por qué? Porque estas son características clínicas de estos pacientes. Pueden presentar epilepsia, sí, hasta un 30% de los chiquitos con distrofia muscular congénita megaconial tienen epilepsia, alrededor de un 20%, también a 30% tienen trastornos de sueño y los trastornos comportamentales se presentan también muy frecuentemente. Las EPK oscilan en un valor leve a moderadamente elevado y la mayoría, casi todos los casos que están reportados en la literatura, tienen unas resonancias completamente normales, sin defectos estructurales. Tiene una biopsia característica y esto es muy importante porque es de las
pocas distrofias musculares congénitas que tienen unas características muy importantes y propias de la patología, y son las megaconias periféricas en las tinciones oxidativas. Entonces miren ustedes acá en la imagen de Cox, miren ustedes este punteado redondeado que son las megamitocondrias ovaladas que se disponen hacia la periferia. Son mitocondrias que están alteradas y van hacia la periferia y se disponen así, como ustedes ven acá en la foto de esta biopsia de paciente, con respecto a lo que esperaríamos en un control normal. En la NADH nuevamente vemos ese punteado, ese redondeado de esas megamitocondrias que se disponen hacia la periferia, y en la microscopía electrónica se ven esas alteraciones y esas malformaciones estructurales de la mitocondria. Encontrarse con un patrón histológico así, sumado a un hallazgo quizás genético de pronto dudoso, más una clínica de un paciente con compromiso neuromuscular y un compromiso neurocognitivo, debe hacernos pensar que estamos ante un paciente con esta sospecha. Diagnóstico diferencial. Pacientes que tengan distrofias musculares congénitas, por ejemplo, con alfa-distroglicanopatías, también son pacientes que pueden tener un fenotipo con compromiso cognitivo, con discapacidad, con quizás un trastorno del espectro autista, también podemos tenerlo. Sin embargo, en alfa-distroglicanopatías no vamos a encontrarnos estos hallazgos histológicos, vamos a encontrarnos un patrón distrófico, y si tenemos la posibilidad de hacer inmunohistoquímica alfa-distroglicanos, los veríamos alterados. Aquí en Colombia eso no se hace. ¿Listo? Siguiente. Importante, esta distrofia muscular congénita, al tener una etiología metabólica, podemos encontrar compromisos en otros sistemas. Dentro de los otros sistemas que están comprometidos en muchos pacientes, se ha encontrado hallazgos a nivel de piel tipo ictiosis, ¿sí? Como lo ven ustedes en la imagen, o la piel muy seca, ¿sí? La niña no tenía ninguna lesión en la piel, tampoco tenía ictiosis, pero muchos pacientes sí lo presentan dentro de los casos reportados. A nivel radiológico, ¿hay algún patrón? No hay un patrón específico descrito. Solo los últimos artículos reportados en los últimos 4 años, aisladamente, 3 años aisladamente, han hecho algunos con correlación radiológica, pero no se ha encontrado un patrón radiológico característico de estos pacientes. Entonces, podemos encontrar una infiltración grasa, difusa, sobre todo de predominio proximal, ¿vale? Como lo ven ustedes en esta imagen. Bueno, y hay pacientes que pueden tener unas alteraciones mucho más leves con respecto al fenotipo clínico, con respecto a, por ejemplo, el caso de esta chiquita, y ya les voy a mostrar una imagen siguiente, donde vemos que los pacientes que tienen un fenotipo más leve son pacientes que pueden, digamos, cursar con un déficit cognitivo, pero pueden hacer una pérdida de hitos motores y una debilidad progresiva, y una progresión de su discapacidad cognitiva incluso en la adolescencia, o sea, ser pacientes que son, digamos, sin debilidad, pero progresivamente lo pueden ir desarrollando a nivel, digamos, más tardío. Que se ha encontrado también que hay unos detonantes también en infecciones o de deterioro clínico en contexto de infección, en contexto de cirugía, en contexto anestésico, y lo que menciona la literatura es que como tiene una base metabólica, pues cualquier factor estresor como estos, al tener una base metabólica, puede hacer que el paciente se deteriore mucho más. Esto es un artículo de un grupo italiano donde se evalúan los hallazgos a nivel ya mucho más preciso a nivel de las mitocondrias, de qué pasa en las alteraciones mitocondriales, y lo que se ha encontrado a nivel mitocondrial, ya cuando hacen estudios funcionales, estos son de estudios funcionales, es que esta alteración de la CHKB altera la fisión mitocondrial. Acuérdense que la mitocondria tiene unas propiedades importantes, que la fusión y la fisión mitocondrial. Estas alteraciones en CHKB nos va a alterar la fisión mitocondrial también. Entonces, en este artículo, si lo quieren revisar, pues a nivel funcional, eso es lo que se ve en los estudios funcionales.
Y en este artículo, este es el último artículo, salió el año pasado, reportan otros casos en la literatura y nos mencionan, bueno, hay dos grupos, podemos agrupar las mutaciones y los grupos de pacientes en dos grupos de pacientes, de hecho ellos lo hacen, y encuentran que, bueno, la mayoría de pacientes, hasta el momento hay 40 casos reportados en el mundo, este artículo salió como en agosto del año pasado, y de esos 40 pacientes, la mayoría son pacientes asiáticos, pero hay 16 pacientes reportados en Turquía, que fue el primer artículo, los primeros artículos descriptivos, uno del grupo del doctor Nishino y el otro del doctor Halit Topaloglu, que es turco, y el otro es en el grupo de Japón, y ellos hacen una caracterización clínica. Aquí lo que hace este artículo del año pasado es englobar este grupo de pacientes que ya han sido reportados en dos grupos. Los pacientes que tienen mutaciones nonsense, mutaciones tipo splicing y mutaciones missense o mutaciones in frame, y obviamente empiezan a ver cuáles son esas manifestaciones clínicas. Por supuesto, al tener una mutación nonsense o una mutación de splicing, la mayoría vamos a tener fenotipos mucho más severos, al tener pues se trunca la proteína, por decirlo así, y hay un fenotipo mucho más severo. Entonces, estos pacientes, los de mutación del grupo 1, perdón, acá les pongo el puntero, bueno, no me sale aquí. Entonces, este grupo 1 son los pacientes con mutación nonsense, grupo 2 con mutación missense. Entonces, los pacientes con mutación nonsense o las mutaciones, digamos, nos truncan la proteína, el 70%, el 60% de los pacientes lograron caminar. La mediana de edad de lograr marcha estaba a los 2 años y 8 meses aproximadamente, mientras que los pacientes del grupo 2 lograron... bueno, los del grupo missense, en su mayoría, lograron, bueno, caminar y lograron sentarse y lograron caminar. Aquí hubo un porcentaje de pacientes en el grupo 1 que no logró caminar, que fue este porcentaje de 30% de pacientes que no lograron caminar en el grupo nonsense. En el grupo missense sí, la mayoría logra marcha. Algún porcentaje pequeño no logró marcha, pero en su mayoría sí logran marcha. Los pacientes con mutación nonsense en su mayoría inician antes de los 2 años, la mayoría, y los pacientes en el grupo 2, la mayoría empiezan después de los 2 añitos, incluso o había pacientes que empezaron con síntomas a los 17 años. En el grupo de pacientes con mutaciones nonsense fue donde más se encontró discapacidad cognitiva, trastornos del espectro autista, trastornos comportamentales, con respecto al otro grupo de pacientes con mutaciones missense, donde solo el 24% no lo presentaba. Y como esto es una enfermedad multisistémica, además de documentarse las lesiones en la piel, también una característica importante en ellos es el compromiso cardíaco. Estos pacientes, la causa de fallecimiento de estos pacientes en su mayoría es la cardiopatía dilatada. Esta cardiopatía dilatada, en el porcentaje que se presentó mucho más en los pacientes con el grupo 1, que eran los que tenían mutaciones nonsense, con respecto a un 2% del grupo de missense que tenían las cardiopatías, pero fue un porcentaje mucho más pequeño. Alrededor del 70% del todo el grupo analizado no presentaba el compromiso cardíaco. Hasta cuando yo tuve esta chiquita y le hice seguimiento anual de ecocardiograma, pues cardiopatía no tenía para nada. El gran problema de esta chiquita y el gran reto fue el tema del compromiso comportamental que tenía ella, la agresividad, el trastorno del sueño, y pues aquí encontré un artículo yo en la búsqueda, porque ella tenía muchas características, obviamente trastornos del espectro autista, pero un gran compromiso comportamental. Este es el artículo del grupo también del doctor Nishino, donde describen pacientes de Asia, japoneses y de la India, con un fenotipo muy similar al síndrome de Rett, pero un síndrome de Rett atípico. Gran parte de ellos también hacían microcefalia, pero aquí eran niños y niñas. Tenían marcado compromiso de estereotipias, obviamente la neuroregresión, la presencia de microcefalia,
en las niñas hizo inicialmente pensar que fuera un síndrome de Rett, pero ya el estudio genético, después ya cuando se les hizo, pues encontró el gen CHKV. Entonces ellos hacen una descripción de todos los casos que encontraron, de todos los niños y niñas reportados, que pues nuevamente tienen unas características clínicas muy similares a síndrome de Rett, y como hacen neuroregresión también, pues se les parece. Entonces, si tienen un paciente con características clínicas que le sugiera como un síndrome de Rett, pero no le encuentran reflejos, los encuentran muy hiporreflécticos también, con mucha debilidad, hipotonía, piensen en esta patología. ¿Por qué? Porque van a tener que mirar y descartar como diagnóstico diferencial. A mí me causaba mucha preocupación esta chiquita cuando los padres me decían, es que no duerme, es que se agrede, es que se muerde, es que se golpea, no sabemos qué hacer. Yo le escribí un mail al doctor Topaloglu, le dije, doctor, mire, le conté el caso, esta paciente es así, asá, y hablamos incluso de la posibilidad de una dieta cetogénica. Entiendo que la mamá me mencionaba que actualmente le hicieron unos ajustes en la dieta, pero él decía que podría llegar a servirle, por ejemplo. Eso fue lo que me mencionó. Entonces también acá una sugerencia, cuando ustedes tengan un paciente muy complejo, que ustedes tengan un caso raro también, hay que acudir a los expertos, las personas que tienen experiencia y otros casos de los que podamos aprender, bienvenidos. Y muchas veces los grandes maestros son muy abiertos a enseñarnos y ayudarnos con los pacientes. Entonces el doctor, bueno, le puede servir dieta cetogénica. Yo no tuve un caso tan severo, aunque sí el IQ de ellos casi siempre estaba por debajo de 40 y obviamente el trastorno comportamental está muy ligado a esta discapacidad severa. Entonces, este casito lo presentamos el año pasado en el Congreso Internacional de Enfermedades Neuromusculares en Bélgica y lo llamamos o lo titulamos Manifestaciones no neuromusculares en una paciente colombiana con distrofia muscular megaconial, donde quisimos resaltar sobre todo ese compromiso no neuromuscular, sobre todo neurocognitivo, esa discapacidad severa, el trastorno del espectro autista, con un marcado compromiso comportamental que ha requerido, pues digamos, abordaje de muchos colegas. Y bueno, digamos que la chiquita ha ido en deterioro desafortunadamente, pero hasta la última vez que hablé con la familia, ya la parte de la agresividad se ha logrado controlar un poco mejor con todos los ajustes que le ha hecho psiquiatría con el aripiprazol y el sueño ha mejorado. Entonces, pues el manejo sintomático es el que prima acá, porque desafortunadamente como son enfermedades tan raras, tratamiento curativo en este momento pues no hay. ¿Listo? Entonces recuerden, es una distrofia muscular congénita donde hay un espectro que oscila entre manifestaciones neuromusculares, pero también manifestaciones no neuromusculares. Recuerden que pueden tener cardiopatía dilatada, ictiosis. Hay casos incluso de fenotipos menos severos donde los pacientes solo tienen hipersecaemia, debilidad leve, intolerancia al ejercicio y un patrón de distrofia muscular de cinturas en algunos, pero en su mayoría los pacientes van a cursar con distrofia muscular congénita. Y bueno, eso era lo que tenía yo para mostrarles el día de hoy. Muchísimas gracias. Súper, Edna, felicitaciones. Súper. Mira, pero entonces Muchas gracias, reporta la doctora mutación Bobadilla, para por que... una excelente presentación. No, pensando que Edna debería reportar el caso para que la consideren entonces como patogénica, la mutación que tiene en el... Creo que dijiste que es 101. Tenemos un eco por ahí que nos está... Doctor Charria, no le estamos escuchando. ¿Ahí me escuchas ya? ¿Me escuchas ahí? No entiendo por qué, qué pena. ¿Ahí me escucha mejor? Ahí se escucha mejor. Sí, diciéndole a Edna que primero felicitaciones por el caso, excelente. Y segundo, que entonces deberían reportar esta variante, porque la segunda que reportas, entonces probablemente sí es patogénica. No se ha reportado en la literatura. Es curioso que está en el primer exón, y ese primer exón apenas reportan 2 mutaciones en el grupo que mostraste ahí de la esta, pero claramente esto parece patogénico, ¿no? Entonces, para cuestiones de consejería genética y todo. Digamos que yo, hasta cuando yo le envié la biopsia y salió esas variantes, yo nunca había visto un paciente con una sintomatología
con o sea, con la mutación en el CHKB yo nunca había visto ninguno, sí lo había escuchado en un congreso, pero cuando yo estuve en Barcelona tuve la oportunidad de ver 2 pacientes allá del grupo, que uno de ellos tenía discapacidad cognitiva severa, y con algo de trastorno comportamental, pero se manejó muy bien, se controló muy bien con risperidona. La otra chiquita ya era una paciente adolescente, tenía todavía marcha cuando yo la conocí, no tenía, ninguno de los dos tenía compromiso cardíaco, pero también tenía una discapacidad cognitiva. El tema de la discapacidad cognitiva en distrofias musculares a veces es un terreno desconocido, a veces de pronto el enfoque clínico de tener una distrofia, de tener una discapacidad cognitiva hace que el enfoque de pronto pueda titubear un poco, pero ojo, los pacientes con algunas distrofias musculares pueden tener compromiso cognitivo y esta patología claramente lo tiene, claro, no hay duda, y por ejemplo en mi caso, al conocer esos otros 2 casos, yo dije, esta niña tiene eso, o sea, no hay duda. Luego ya me mandaron el reporte de la biopsia, con los hallazgos histológicos característicos y aún más obviamente soportando el diagnóstico. Entonces, son pacientes que son diagnósticos raros, buscamos en la literatura, encontramos que todo nos encaja, pero adicionalmente, pues digamos que el hecho de poder haber visto otros 2 pacientes con esta clínica, pues también a mí claramente nunca me quedó duda de que, o no me quedó duda de que obviamente eso era patogénico. Y pues así se ha enfocado y se enfocó desde siempre. No sé si tengan alguna duda adicional. Bueno, nuevamente muchas gracias, doctora Bobadilla. Un caso excelente y además que nos muestra una manera contemporánea como se están clasificando hoy en día los trastornos del metabolismo. Estábamos acostumbrados a que siempre era acumulación, intoxicación, y sucede que hay un capítulo nuevo, esto es nuevo, de los déficits. Entonces estamos frente a un déficit de lípidos complejos. O sea, realmente la enfermedad lo que produce cuando está deficitaria la colinquinasa beta, que es la enzima que es anormal, está deficitaria la enzima, esto conduce a que disminuya la fosfatidilcolina, o sea, la lecitina misma, y la fosfatidiletolamina, que son fundamentales en la bicapa lipídica. Entonces, por eso, digamos, esa es como la fisiopatología, y es por déficit de los lípidos complejos. Ese es digamos, el fundamento de la enfermedad y es el enfoque contemporáneo de las enfermedades metabólicas, que solamente considerar cuando hay exceso o intoxicación no es, ya es como un concepto que está revalorado. Estamos viendo también hoy en día la deficiencia de metabolitos como causa de enfermedad metabólica y ese es un claro ejemplo. Otra cosa ahora que hablas de esto, Martica, importante, recuerdan ustedes que nos reportaron que la inmunohistoquímica estaba alterada y que tenía alteración en la DIS2 y DIS3, pues resulta que el hecho de tener una alteración en el metabolismo de los lípidos, pues nos va a alterar las membranas, ¿sí? Y entonces tenemos una alteración en las membranas y cuando vamos a evaluar cualquier inmunohistoquímica, por ejemplo, en el caso aquí de la DIS, o si tuviéramos sarcoglicanos o alfa-distro, igual nos hubiese salido que estaba la inmunohistoquímica alterada. La tinción estaba disminuida, ¿por qué? Porque tenemos una membrana que está alterada, ¿sí? Una membrana muscular que está alterada por un déficit ya no de las proteínas de membrana como tal de sarcoglicano, distroglicano, ni distrofinopatía, sino una alteración propia de los lípidos que por supuesto son importantes para las membranas. Entonces esto también es un dato importante porque puede llegar a confundir a alguna persona que diga como así, pero entonces esto es un Duchenne o esto quizás es una distrofia muscular otro tipo, no. La alteración del metabolismo lipídico altera nuevamente la producción de estos lípidos de membrana y se altera. La alteración del metabolismo lipídico altera la producción de estos lípidos de membrana. Sí, y además el compromiso de la discapacidad intelectual y demás, la epilepsia, el trastorno tipo Rett, es una sinaptopatía, es decir que ese es el otro concepto a considerar en estos casos, y es que algunos pacientes cuando es déficit de un metabolito, se afecta el neurodesarrollo desde el comienzo, o sea, por eso la microcefalia, porque se reduce el volumen cerebral, y hasta el final que ya es la sinapsis, es decir, cuando ya hay alteración también en ese nivel, entonces viene la discapacidad, el trastorno comportamental y pues epilepsia y demás. Entonces también hay sinaptopatía en este cuadro.
Exacto. Importantísimo, niños con autismo, a tomarle los reflejos y a mirar si tienen debilidad muscular también, así como mensaje final. Bueno, no sé si alguien tenga un comentario adicional, creo que cumplimos con el tiempo, con el objetivo. No sé si alguien tenga un comentario adicional, creo que cumplimos con el tiempo, con el objetivo. Bueno, muchas gracias a todos por su asistencia y esperamos que haya sido de gran provecho para todos los participantes de este caso. Muchas gracias a ustedes y que tengan feliz noche.